preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús era el Cristo. Oremos. Señor, te rogamos en Cristo Jesús que nos ayudes a meditar en tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu sea ayudándonos a comprender tu palabra de la manera correcta, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestra guía, como tú mismo dijiste en el Señor Jesucristo allá en Juan 17, que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Y te rogamos porque sea tu Espíritu el que nos guíe a toda verdad, y que Dios bendito, seas tú el que sigue edificando tu iglesia, Señor. Que seas tú, Dios, el que sigue sosteniendo esta iglesia. Que seas tú que en medio de la oscuridad más tremenda, que en medio de la lucha más fuerte, tu mano, tu diestra de poder sea sosteniendo la iglesia, Señor. Mi Dios, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En este pasaje, hermanos, el Señor que acabamos de leer no deja lugar a dudas, ¿verdad? Que o hay dos o tres cosas en estos versículos que no hay lugar para especulaciones, no hay lugar para decir, pues yo no lo entendí, ¿verdad? Porque es clarísimo. Pero una de las cosas que podemos aprender es que dice el Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y hemos estado recalcando una y otra vez que esta iglesia, hablando de una manera local, ¿verdad? La iglesia bautista Jesús el Buen Pastor es de Cristo. Él es su cabeza. Él es la cabeza, ¿sí o no? Ningún hombre de aquí somos la cabeza ni el dueño de la iglesia, sino Cristo dice: yo soy, esta es mi iglesia. Y refiriéndose a una manera universal, ¿verdad? La iglesia cristiana de todos los tiempos, de todos los lugares, Él es el dueño de la iglesia. Él es quien la fundó. Él fue, como veíamos, el que diseñó la iglesia, ¿verdad? No es idea de ningún hombre, no es idea de ningún personaje, sino de Dios mismo. Y número 2, dice allí este pasaje precioso: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ha habido imperios, hermanos, completos que han intentado destruir la iglesia cristiana y no han podido, jamás, ¿verdad? No han podido. Hubo un hombre llamado, filósofo francés, llamado Voltaire, en el siglo XIX, dijo, no, en 100 años no va a existir, la Biblia no va a existir. ¿Saben qué? Este hombre murió, y 100 años después, en su casa, ahora distribuyen Biblias. Ahí de la casa de este hombre se organizó una organización bíblica, y de ahí se distribuyen Biblias por todo el mundo. Imperios como el Imperio Romano, vaya,
Cuando uno lee la historia, cuando uno lee libros de historia como los libros de Josefo, de este historiador judío, uno de verdad, hermanos, pareciera uno que está leyendo una novela de terror, pues, de todas las atrocidades que se han cometido contra la iglesia. Y uno dice, pero ¿qué mal hicieron? ¿Saben cuál era el mal? Que seguían a Jesucristo. Ese era el problema. Seguidores de Jesucristo. Y uno puede leer por toda la historia bíblica, y la historia de la iglesia ha sido de persecución, en persecución, en persecución, en persecución, siempre. Hasta que llegó el siglo XXI o XX en el cual estamos. Y de hace unos años atrás para acá, la iglesia hemos caído en una zona de confort, pero no muy saludable, que digamos. Una zona de confort en la que el cristianismo, hermanos, ha degenerado tanto que ahora uno escoge el momento en el que uno quiere ir a la iglesia. Yo escojo si voy o no voy. Y ahora la iglesia de verdad, hermanos, hemos caído en esta zona de confort, pero no sé, pero según historiadores, ¿verdad? Según hombres estudiosos que estudian la historia de la iglesia, la historia bíblica, va a llegar un momento, ¿verdad? Cerca del fin, cerca de la venida de nuestro Señor, o mejor dicho, cerca de la partida de la iglesia a encontrarse con el Señor. Vendrá un tiempo difícil para la iglesia, según todos los estudios, ¿verdad? Y allí, hermanos, el Señor es una manera de purificar su iglesia, porque vamos a verlo más adelante, pero dice el Señor que Él viene por una iglesia, ¿cómo viene? Sin mancha, sin arruga, sin contaminación de pecado. Híjoles. Entonces, ¿creen que falte mucho? ¿Ya estamos sin mancha y arruga? Algunos cada vez nos sale una arruga más, ¿verdad? Pero hablando de la iglesia, hermanos, el Señor va a purificar su iglesia. ¿Y sabe qué? Por eso siempre digo que el cristianismo no es para gente, el cristianismo no es una tarea fácil, no es una cosa fácil, ¿sí? Si a usted no le gustan las dificultades, si a usted no le gusta que en un momento dado lo persigan por su fe, pues híjoles, no vamos a servir para ser cristianos. Porque dice la palabra de Dios en este pasaje, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede ser perseguida, puede ser presionada, puede ser, hermanos, sacrificada, pero la iglesia de Jesucristo va a vencer, hermanos. La iglesia de Jesucristo va a llegar hasta el final, porque ni el mismo infierno puede con ella. Y hermanos, hemos visto que la iglesia es de Cristo, hemos visto que el Señor Jesucristo o los apóstoles en el Nuevo Testamento usaron ciertas figuras de lenguaje para referirse a la iglesia, ¿verdad? Hablamos de la iglesia como un cuerpo, se utiliza un cuerpo humano para referirse a la iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia formamos un cuerpo, y ese cuerpo, cada uno de nosotros con sus dones y talentos tiene una función dentro del cuerpo que es lo que le da vida, vitalidad, dinamismo al cuerpo de Cristo. Y es un cuerpo, hermanos, que no envejece. Es un cuerpo que no termina. Siempre el Señor está añadiendo nuevos miembros a su cuerpo en todo el mundo. Porque, hermanos, la iglesia es un cuerpo vivo. La iglesia, veíamos, es una familia. Y yo no sé usted, pero
estaba meditando en ello y digo, en una familia hay orden. ¿Es así? ¿O no? En una familia, ¿hay reglas en una familia, vamos? ¿Usted tiene reglas en su casa? ¿Sí, sí o no? ¿En su familia hay reglas? ¿O cada quien hace lo que quiere? Pero en una familia donde cada quien hace lo que quiere, pues no está muy bien que digamos, ¿verdad? A muchos les gusta. A muchos les gusta que la familia hagan cada quien lo que quiera. Los hijos llegan a la hora que quieran, se van a la hora que quieren. Nadie tiene orden. Y no sé cómo es esto, pero hay personas que les gusta esto. Pero en una familia, hermanos, hay un orden. Y el orden establecido es esposo, ¿verdad? Que de acuerdo a la palabra de Dios en Efesios dice, hermanas, por favor ayúdenme, ¿qué es el hombre de usted? Hablando en la familia, en el matrimonio, ¿qué es el hombre de usted? ¿Qué es su esposo? ¿Sí me expliqué bien? No está complicado, sí. Ahí va de mes. ¿Qué es el hombre de usted? La cabeza del hombre. No, como que no, fíjense, hermanos. Pero bueno, dígale ahí, si está su marido ahí, tú eres mi cabeza. ¿No? Ayúdenme, sea malo. Tú eres mi cabeza. Dolor de cabeza. Porque, no, eso no. Es mi dolor de cabeza, ¿no, hermana? La Biblia dice, ¿verdad? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ya algunos ya hablamos de esto, ¿verdad? Sí, tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello. Y la cabeza no se mueve sin el cuello, dicen, ¿verdad? Nos gusta, pero el orden bíblico así es el orden de la familia. Como iglesia, que somos una familia, hermanos, hay orden, hay disciplina, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo en el que los hijos gobiernan a los papás, ¿verdad, hermanos? ¿Lo han visto? Lo hemos vivido quizás en carne propia, donde los hijos gobiernan al papá. Díganme, ¿ese es el orden bíblico? No es, jamás. Hermanos, hay un orden y la Biblia nos habla de ese orden, y la Biblia nos dice también que la iglesia, hermanos, es un edificio conformado de muchas piedras, pero esas piedras tienen una cualidad muy bonita y es lo que en esta tarde quiero compartir. Así que vamos allí en primero Éxodo 25 versículo 8. Éxodo 25 versículo 8. El Señor le da un mandamiento allí al pueblo de Israel. Éxodo 25, 8. ¿Lo leemos juntos? Muy bien. Leamos, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor les habla al pueblo de Israel, y ustedes leen antes de ahí. Él les dice, ¿verdad? Van a construir un tabernáculo, van a construir una tienda, vamos a llamarla así, ¿verdad? Una tienda donde esa tienda la van a poner allí en el centro, ¿verdad? Del pueblo, de todas las tribus. Y dice el Señor, hermanos, y en ese santuario que ellos hagan, que ustedes hagan para mí, allí voy a habitar yo en medio de ellos, en esa casa, en ese templo. Y el pueblo de Israel, hermanos, llegó a amar tanto el templo,
que se convirtieron en adoradores del templo, que se convirtieron en adoradores de un edificio. Y para ellos su templo, hermanos, era, vaya, lo máximo. Y no digo que esté mal, que valoremos el templo, que valoremos una casa material, no precisamente, pero estos hermanos, no sé cuántos de nosotros recordamos cuando el Señor Jesucristo les dijo: hey, ¿saben qué? Alguien mayor que el templo está aquí, en medio de ustedes. Y era Él, el Señor Jesucristo. Pero hermanos, desde el principio, o desde aquella ocasión, el Señor les dice: van a construir, y el Señor les fue dando pautas al pueblo de Israel, y esta vez era un tabernáculo, donde como una tienda de campaña, cada que partía el pueblo de Israel, tenían que levantar la tienda de campaña, desarmarla, cargarla, y vámonos a otra parte donde ellos habitaban, y así lo anduvieron cargando el tabernáculo, hasta que un día en su pueblo, el Señor, cuando llegaron, les dijeron: aquí van a construir un templo, y este templo aquí voy a estar yo. Y ustedes lo podemos ver en más adelante en varios pasajes. Y se dolían cuando destruyeron el templo. Pero luego, hermanos, en Efesios capítulo 2, la cosa cambia. Efesios capítulo 2. Y quiero invitarles a leer versículos 20 y 21. O 22 también. ¿Lo leemos? ¿Ya lo tienen? Leamos, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. Y ahora, hermanos, en estos pasajes vamos a ver que el Señor ya no precisamente habla de Él estar habitando en un templo físico y material, sino ahora cada uno de nosotros conformamos el templo de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 en adelante hasta el 17. ¿Lo tienen? Ayúdenme a leer. Dice 1 Corintios 3, del 9 al 17: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Ahora, ¿quién es el templo? Nosotros. Ahora ya no hay un templo donde va a estar la presencia de Dios exclusivamente. Ahora nosotros, dice este versículo 17, bueno, desde el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santos. Y hermanos, solamente para tener un pequeño recordatorio, allá en el templo del Antiguo Testamento, una vez al año, el sacerdote venía y entraba hasta el lugar santísimo. ¿Recuerdan esto? Y se le tenía que amarrar de su tobillo un hilo o una cadena para que cuando él entrara, hermanos, allí, si la presencia de Dios se manifestaba con él, y él no estaba bien ahí, caía, y después de 2 o varios, no sé cuántos días de que ya no salía el sacerdote, decían, ¿saben qué? Creo que el sacerdote hasta ahí llegó. Entonces con este hilo para afuera, pues lo jalaba. Pero una vez al año el sumo sacerdote podía entrar ahí. La presencia de Dios se manifestaba. Pero ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, que acabamos de leer, 2:21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada uno de nosotros somos templo de Dios, pero también, hermanos, otra cosa importante, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 8. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice así, del versículo 5 al 8. Si gustan leer conmigo, hermanos, vamos a leerlo lentamente para poder captar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿como qué, hermanos? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y hermanos, la palabra de Dios ahora nos dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas, que conformamos un edificio que es de nuestro Dios. La iglesia, un edificio que crece. Y así que cada uno de nosotros, aparte de ser miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aparte de tener una función con los dones y talentos que Dios nos ha dado y formamos ese cuerpo precioso, aparte de ser un miembro más de nuestra familia llamada el Buen Pastor y de toda la Iglesia Universal de Jesucristo, además de eso, hermanos, cada uno de nosotros somos una piedra viva, la cual conformamos el edificio de Dios. Y ahora el Señor nos dice en estos pasajes que ahora, hermanos, cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros. Y hay varias cosas, varios pasajes bíblicos que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a este templo de Dios. ¿Sí? Me parece que es Primera de Corintios 6, donde habla algo acerca de ese templo, si no mal recuerdo. Sí, claro. Segunda de Corintios.
Esto está muy fácil de recordar. Primera y segunda de Corintios en el capítulo 6. Pero vamos a comenzar en segunda, capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Hijos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión con la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿qué decimos? Sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero dice el versículo 16, hermanos, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y no está hablando de un templo físico, ¿sí? No está hablando de un templo como de un edificio como estos. Está hablando, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros. Primera de Corintios 6. Versículo 12. Primera de Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso, la exhortación de Pablo: huye de este pecado, porque somos templo del Espíritu Santo. Oigan, hermanos, yo sé que esto no es nada nuevo, ¿verdad? Yo sé que esto ha estado aquí en la palabra por lo menos 2000 años. Recuérdese usted, yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Me puede ayudar repitiéndoselo a usted mismo? Yo soy. Pero créaselo ahí. Templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Ahora, hermanos, usted les decía al principio, claro que respetamos, ¿verdad? Claro que debemos de cuidar un edificio. Claro que debemos cuidar el templo, el edificio en el cual nos congregamos. Pero el templo que más le interesa al Señor, ¿cuál es? Este templo. Este templo. El templo del Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, es un edificio de Dios, con el mejor fundamento. Dice 1 Corintios 3:11. ¿Cuál es el fundamento de este edificio?
¿Alguien quiere leerlo conmigo? Dice 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Estuve investigando algo, hermanos, muy interesante acerca de esto, de la piedra angular, de la piedra del ángulo. Los hermanos que saben de construcción, yo creo que nos pueden ayudar más en eso, pero en las construcciones, en los edificios, hermanos, hay una piedra que marca el rumbo de ese edificio. La manera, la calidad de esa piedra angular va a depender de ella, de la calidad de esa piedra va a depender todo el edificio, de la piedra angular. La piedra angular es la que sostiene, la que da estabilidad, la que da firmeza a un edificio. Y nuestra piedra angular, nuestro fundamento, hermanos, ¿quién es? Jesucristo. Él es la piedra. Y leíamos en Pedro que hubo algunos que Pedro, en el Antiguo Testamento se les llama los edificadores, dice, desecharon esa piedra. Pero para nosotros esa piedra es preciosa, es Jesucristo. Él es la piedra angular. Entonces, esta iglesia, hermanos, como edificio, tiene un fundamento, tiene una piedra principal, tiene un cimiento principal, y ese cimiento se llama Jesús, Jesucristo. Si usted y yo construimos nuestro edificio en base a nuestras emociones, las emociones, hermanos, no pueden ser una buena piedra angular. Las emociones no pueden ser un buen cimiento. Las experiencias. Hay personas, yo he hablado y me han platicado personas que ellos están siguiendo al Señor en base a una experiencia que tuvieron. Y dicen, no, es que yo tuve una experiencia donde se me apareció tal cosa y mi cuerpo se estremeció y pasó esto y pasó el otro, y sobre eso ponen su vida, sobre una experiencia religiosa. Y tampoco las experiencias religiosas son un buen fundamento. La piedra que debe sostener este edificio que se llama iglesia, hermanos, es Jesucristo, y no puede ser cambiado. No puede ser cambiado. Por esa razón, ustedes verán, el próximo viernes tenemos vigilia de oración. Todos estamos invitados, ya lo saben, todos venimos, oramos hasta las 10 de la noche, más o menos. ¿Sí, más o menos? 11. Pero antes de eso, bueno, no antes, ¿verdad? Después que termina, cenamos juntos, comemos juntos. Pero ya tiene varios meses. Hermano Pedro comenzó, hermano. Hermanos, participemos con su marido, con su esposa, con sus hijos. Hey, preparen un canto y participamos todos, porque ¿a cuánto les gusta una iglesia que participa? A ver, otra vez voy. ¿A cuánto nos gusta una iglesia que participa? Entonces, ¿por qué no participan? Ya casi de rodillas, por favor, cántate una, ¿no? Y que cantáramos también. Sí cantan como los ángeles, ¿no? Pero ¿saben, hermanos? A lo que iba yo. Invitamos a la participación. Pero me gustan a mí los conciertos. Es algo bueno para distraerse. Pero no me gusta mucho el show, muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque la gente de hoy, muchas iglesias, estaba yo platicando con un pastor que cada cierto periodo de tiempo les tiene que traer un artista a su gente, ¿no? Y no, hombre, que un grupo guatemalteco, que después al otro mes un cantante mexicano, que grupo tras grupo tras grupo. ¿Y saben qué es la idea que yo tengo?
que desafortunadamente, hermanos, el día que les dejen de traer el grupo, ¿qué creen que va a pasar? No van. Porque ¿cuál es su fundamento? Ruido, luces, show. Yo he dado conciertos con humo, luces, punches, y ya uno está, gloria a Dios. Pues ya no sabe uno ni por qué damos gloria a Dios, pero oigan, hermanos, ¿saben? El día que usted le quita eso, la gente ya no vino más. Porque ahora van a ir a un lugar, ¿dónde creen? Donde haya eso. Y nuestro fundamento es Jesucristo. No ponga su vida, no ponga su fundamento en cosas como esas. No digo que precisamente son malas, ¿no? Y distraerse un fin de semana no hay problema. Pero no son el fundamento. Nuestro fundamento es Jesucristo. Y si usted cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ese es el fundamento que su vida necesita. No necesita una experiencia, no necesita que ninguno de nosotros le contemos, ¿qué crees que tuvo una experiencia maravillosa? ¿Qué crees que el hombre me tocó? Porque mucha gente está esperando eso, un toque. Oiga, ¿usted está esperando un toque? Gente que espera eso. Gente está esperando un toque. Y muchas veces nos parecemos a aquel paralítico de Bethesda, ¿se acuerdan? Cada año venía el ángel y movía las aguas. Y el pobre no había ni quien lo llevara ahí, ni arrastrando podía. Pero toda la gente que estaba ahí, todo el mundo estaba esperando un toque del agua, un toque, hermanos. Y este hombre había esperado ahí por 38 años. Y nadie le había podido dar un toque. Y se encuentra con Jesucristo y le dice, ¿quieres ser sano? Y todavía, ¿verdad? No contesta de la manera correcta. Pero el Señor Jesucristo, yo soy el fundamento. Yo soy Dios. Levántate y anda. Hermanos, Él es nuestro fundamento. Un edificio sólido será tanto como lo sea su fundamento. Un cristiano sólido o un cristiano será sólido, hermanos, en la medida del fundamento que tiene. Voy a repetir esto porque un cristiano será sólido en la medida del fundamento que tiene. Bueno, si una persona no tiene a Jesucristo como su cimiento, no puede llamarse cristiano, ¿verdad? Desde ahí. No, pero muchos cristianos no tenemos un buen fundamento. Cualquier cosita, allá cae. Cualquier vientecito, vamos, otra vez. ¿Cuál era el fundamento, hermanos? ¿Cuál era? ¿Quién sabe? De algunos. Pero el fundamento es Jesucristo. Y en Él debemos pararnos bien parados, hermano. Bien parados. Si usted está viendo y teniendo a un hombre como su fundamento, ¿qué va a hacer de usted? Pero ¿se acuerdan cómo dice allá? Me parece que es el profeta Jeremías, ¿no? ¿Se recuerdan cuando dice maldito el hombre? Confía en el hombre. Pero para algunos parece que un hombre es su fundamento. Y si ese hombre se derrumba, ahí van. Y si ese hombre falla, porque hay hombres que no fallan, hermanos, todos fallamos, ¿verdad? Pero si ponemos la mirada en el hombre como un fundamento, nos vamos a derrumbar. Y mucha gente se cae por eso. Nuestro fundamento es Cristo. La piedra del ángulo es Jesucristo. Dice Efesios 2:20, hermanos, que Él es, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Es Jesús, la piedra viva, la piedra angular. Es Jesucristo. Y hermanos, les invito a abrir su Biblia ya a Isaías 28. Isaías 28. Nos habla de la calidad de esta piedra. Isaías 28, 16. Me gustaría que lo leamos juntos. ¿Sí? Ok, leamos Isaías 28, 16. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no será destruido. ¿Qué calidad de piedra, hermanos? ¿Qué calidad de piedra? Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Alguien tiene otro fundamento en el cual confiar, hermanos? ¿Alguien tiene otro fundamento en el cual confiar que no sea Jesús? Es el fundamento. Y si no tiene usted este fundamento, que es Jesucristo, si Él no está siendo el fundamento de su vida, si Él no está siendo el cimiento de su vida, si usted aún no es una piedra viva que está conformando ese edificio que se llama iglesia, yo quiero invitarle en esta mañana a que entregue su vida a Jesucristo. Quiero invitarle en esta mañana a que usted acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador, y deje de andar buscando otros fundamentos, deje de andar buscando otra cosa, otra experiencia. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Así que yo invito en este día, ¿alguien quisiera el día de hoy que Jesucristo pase a ser el fundamento de su vida? De los que estamos aquí, ¿alguien quiere aceptar el día de hoy a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Nadie? Sí, hoy no cerramos los ojos, no oramos. No se tiene que hacer siempre así, ¿verdad? Pero yo le invito de verdad a que si Cristo no es el fundamento de su vida, entregue su vida al Señor. Pronto, ya. No se tarde más. Y si al final usted quisiera que alguien le guiara a aceptar a Cristo, venga con nosotros. Cualquiera de nuestros hermanos del equipo de liderazgo le puede guiar. Un edificio, el edificio de la iglesia, necesita ser y estar bien coordinado. Efesios 2, 20 y 21, ¿no? Efesios 2, 20 y 21. Nuevamente, este pasaje, quisiera que una vez más lo leyéramos. 20 y 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y quiero recalcar esto, hermanos, en quien todo el edificio. Yo pregunto, ¿con una piedra usted puede conformar un edificio? ¿Con una piedra usted puede construir un edificio? No se puede. Esto me suena a aquel que piensa que solo dice: no, ¿sabes qué? Yo iglesia, yo aquí en mi casa estudio solito, aquí en mi casa me ilustro, aquí no, yo no creo en la iglesia, yo puro hipócrita ahí, puro falso, puro... Bueno, ya saben cómo nos tienen, ¿no? Yo aquí solito. Les pregunto, hermanos, ¿cuándo una piedra sola va a crear un edificio? Vaya, decir que
cristiano puede vivir solo el cristianismo allá dentro de sus cuatro paredes, allí estudiar, allí solito crecer, es una mentira de Satanás, porque no puede ser así. Porque la palabra de Dios dice aquí: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, para que un edificio crezca, para que una piedra, para que un bloque, un ladrillo, vamos a suponerlo aquí, para que un ladrillo se conforme y llegue a ser un edificio como este precioso, ¿qué necesita? ¿Qué necesita un ladrillo? ¿Cuántos son constructores aquí? Hermanos, para que un edificio crezca, necesita otro ladrillo. Pero qué absurdo es escuchar cristianos que dicen que para crecer no necesitan otro ladrillo. Absurdo, totalmente. Un edificio se conforma de piedras en la antigüedad. Piedras vivas que van creciendo una tras otra, una tras otra. Así que no se engañe usted. ¿Podrá leer la Biblia solo en su casa? Sí. ¿Podrá conocer mucha Biblia? No. Creo que yo he encontrado que las personas que más saben de Biblia no son cristianas. ¿Podrá usted conocer mucho intelectualmente? Sí, no lo dudo. ¿Pero podrá usted ser parte del edificio de Jesucristo? No, ahí es donde no puede ser. Porque dice la palabra de Dios aquí que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Y hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito, hermanos, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, este edificio requiere de piedras vivas, no cualquier piedra, ¿verdad? Una ocasión trabajé en la construcción, hermanos. Sí, híjoles, qué desafío, Pero ahorita que estamos hablando de piedras, vino a mi mente una ocasión. La verdad no sé cómo se construyen aquí. No veo muchos bloques, no veo si hay cimientos muy grandes, no sé. Pero ¿saben, hermanos? Este hermano, que era el maestro de la albañilería, agarraba una piedra, ¿sí? Y una piedra como lo son todas las piedras, ¿no? Redonda quizás, con unos chipotes de un lado y otros chipotes del otro. Y él decía: esta piedra me sirve para el cimiento. Y entonces ya la tenía ahí. Pero ¿qué creen que hacía con esa piedra? Con su mazo o maceta, no sé cómo le llaman, marro, le quitaba el chipote. Y de tal manera que le quedara así como él quería esa piedra. Y entonces, después de darle unos marrazos, la ponía ahí. Y dice: ahora sí está bien. Creo que más o menos se entiende por dónde voy, ¿verdad? Para que podamos ser piedras vivas, hermanos, el Señor tiene que trabajar en nosotros. ¿Sí? Una piedra viva
Y precisamente cuando conocemos a Jesús, esos chipotes, hablando metafóricamente, ¿verdad? El Señor los quita, ¿verdad? Agarra el marro, ¡pum! Órale. Y otro. Y nosotros pensamos que no, que vamos a venir con el Señor y ay, es puro amor aquí. No, nos agarra y nos empareja, y nos corrige, y nos reprende, y nos exhorta, y nos dice, ya deja de estar pecando, ya deje de andar fornicando, ya deje de andar ahí chismoseando, hoy vimos en la escuela dominical, deje de andar de criticón, deje de andar de chismoso, deje de andar juzgando a sus hermanos, deje de andar, y saben, hermanos, el Señor usa su palabra, su marro, bien dice la palabra, que es un martillo, ¿no? Que quiebra, ¿qué? No, es un martillo que quiebra la piedra. Y nos sentimos. Me regañaron. Pues, nada más te dije la verdad. Pero no nos gusta eso. Y entonces decimos, no. Voy y me pongo otro fundamento. No puede ser. No puede ser. Esas piedras vivas, hermanos, somos usted y yo. Y las piedras en una construcción se cubren y se sostienen unas a otras. Usted y yo somos parte del edificio de Dios. ¿Sabe? Estaba pensando y estaba ideando todavía hasta en la mañana, en la noche, cómo ilustrar esto. Y lo quiero ilustrar de la siguiente manera, les pido de su ayuda, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Y con la persona que tiene usted a su lado, va a cruzar su brazo, ¿sí? Hermanas con hermanas, hermanos con hermanos. Va a cruzar así su brazo, así como el hermano Abraham. Hermana Lili, hermana Silvia, por favor, únanse por aquí. ¿Con alguien más? Voy a llegar. Con el hermano Pablo, con ayuda.